A los que nos acompañan por el Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras, nuestro saludo fraterno. En este día que vamos a tratar es sobre el estudio del espiritismo en el hogar. Es una satisfacción tratar este tema, muy especialmente en estos tiempos de aislamiento social, de tantas dificultades, ¿no?, por la pandemia que estamos sufriendo. Vamos a empezar poniendo algunas ideas que nos trae André Luiz en el capítulo 20 del libro Nuestro Hogar. Son nociones de hogar con André Luiz. Vamos a observar que André Luiz está haciendo una visita a la familia de Delicias y está hablando con la hermana Laura, ¿no? Y ella entonces le va a presentar unas ideas que ella escuchó en una charla que vino a presentar en nuestro hogar un médico, un matemático que había venido de los planos superiores ahí, ¿no? Pero antes de entrar en estas nociones, vamos a recordar lo que escribió Paul Fievel, que es un romancista francés del siglo XIX. Él dijo: el padre, la madre y el hijo son tres amores que tienen un solo nombre: familia. Muy bonito eso, ¿no? Y esto naturalmente es la familia ideal, ¿verdad? En esta familia ideal, naturalmente el papá, la mamá y los hijos son tres amores que tienen solo un nombre, que es familia, ¿no? Las familias que tienen dificultades, tienen problemas, naturalmente no viven esta realidad, pero están invitados y están juntos para caminar en este sentido, ¿no? Para que podamos hacer esta correlación, vamos entonces ver las nociones de hogar con André Luiz. En el comentario que hermana Laura presenta a André Luiz, dice que el médico comentó que el hogar sería como un ángulo recto, que para formarse tendría que estar con una recta vertical en donde está el sentimiento femenino. Vertical, el sentimiento femenino. El sentimiento femenino envuelto en las inspiraciones creadoras de la vida. Bien, ahí tenemos esta recta. Y la recta horizontal, en este sentido, sería el sentimiento masculino, en marcha de realizaciones en el campo del progreso común. Aquí no se habló de hombre y mujer. ¿Estáis atentos a esto? Lo que se comentó es sobre el sentimiento femenino y el sentimiento masculino. Lógico que el sentimiento femenino, que es el ánima, él prevalece en la mujer, normalmente. Y el sentimiento masculino, el animus, prevalece en el hombre, normalmente, ¿no? Ya sabemos que hay situaciones de excepción, que hay espíritus que reencarnan, ¿no?, en una organización física, pero con una polaridad distinta. Y entonces puede ocurrir que estar el espíritu encarnado en una organización masculina y prevalecer en él el sentimiento femenino. Y también puede ocurrir con un espíritu que reencarna a mujer y tener la prevalencia del sentimiento masculino. Pero lo que queremos entender aquí, con esta noción de hogar que André Luiz registra en el capítulo 20 de Nuestro Hogar, es que de esta conjugación de la recta vertical, donde está el sentimiento femenino, y la recta horizontal, donde está el sentimiento masculino, en el ángulo recto va entonces surgir el hogar. Es el ángulo recto en las líneas del plano de la evolución divina. Vamos a hacer algunos ejercicios para poder tener idea de lo que ocurre, ¿no?, gráficamente para nuestra visión. Aquí tenemos la línea, la recta que está, ¿no?, vertical, el sentimiento femenino, que son las inspiraciones creadoras de la vida. Ahora vamos a ver cuando juntamos el sentimiento masculino, que está en este sentido, en la horizontal, en marcha de realizaciones en el campo del progreso.
juntando las dos líneas, nosotros vamos a tener el sentimiento femenino con las inspiraciones creadoras de la vida, aquí en este sentido, y el sentimiento masculino, entonces, en la horizontal, en marcha de realizaciones del campo del progreso común. Vamos a ver, el sentimiento femenino, entonces, se vincula directamente a los planos de la realidad espiritual. Y el sentimiento masculino se vincula más en el campo de las realizaciones, en el campo material, en la realidad material, y que cuida de la manutención del hogar, la manutención de la familia, los cuidados en el sentido de buscar lo que es necesario para la supervivencia, la educación de los hijos en los aspectos que el mundo establece como padrón, y en las cuestiones del sentimiento femenino, la atención para la cuestión moral de la familia, la elevación espiritual de los seres que congregan esta familia dentro del hogar. Veremos ahí entonces el surgimiento, ¿no?, del hogar cuando él está con la preponderancia del sentimiento femenino. Vamos a observar que esta línea, ella está un poco pendiente para el lado, ¿no?, de la recta horizontal, vertical, y entonces va a preponderar el sentimiento femenino. El hogar está alejado de la realidad del mundo. Y sería un hogar que es muy raro de encontrar, pero puede ocurrir, ¿no? Y aquí puede haber un poco de fanatismo y dificultades de la familia de integrarse en la realidad del mundo. Vamos a ver en una otra situación qué es lo que ocurre ahora. Prepondera el sentimiento masculino. El hogar está olvidado de las nociones de espiritualidad. Esto es la regla en este mundo nuestro. ¿Está bien? Especialmente cuando no la pareja sale para trabajar, para conquistar lo que llaman del pan material, y se olvida de la educación y el cuidado moral de la familia. La pareja terceriza la educación de los hijos, terceriza el cuidado de los hijos, y ahí ocurren situaciones muy interesantes y que a veces vienen, incluso se hacen evidentes en los tiempos que estamos viviendo ahora. Cuando obligados a estar confinados dentro del hogar, hay una obligación de convivencia, y los papás están más tiempo con los hijos y no pueden recibir auxiliares a veces para cuidar la casa o hacer la comida y cosas así. Entonces tienen que arreglarse, ¿no?, y hacerlo. Excelente oportunidad esa, pero cuando no hay el equilibrio, entonces los problemas aparecen con más intensidad, porque la pareja tiene dificultades de convivencia. Y naturalmente esto va a involucrar a los hijos cuando los hijos ya existen, ¿no? Y aquí entonces hay problemas. Si la preponderancia es del sentimiento masculino en esta situación, la pareja no sabe muy bien qué hacer y la familia se queda bastante desorientada, ¿no? Bueno, entonces estamos observando que la cuestión aquí no es exactamente de que la mujer cumpla con el sentimiento femenino y el hombre cumpla con el sentimiento masculino, y entonces se encuentra y tiene en el ángulo recto el equilibrio del hogar. No se trata solamente de esto. Se va a tratar de efectivamente los dos cuidar los dos sentimientos. Vamos a ver aquí cómo queda la situación si avanzamos un poquito, ¿no? Vamos a observar que para haber efectivamente un hogar equilibrado, hay que haber equilibrio entre estos dos sentimientos dentro de la relación de la familia. El hogar, entonces, es el sagrado vértice en donde hombre y mujer, ahora aparecen los dos, hombre y mujer, hasta entonces eran solamente sentimiento femenino y masculino, ahora aparece hombre y mujer, se encuentran para el entendimiento indispensable. Porque si no hay entendimiento,
no hay hogar. Pongan atención. Puede incluso ser una familia, pero pueden no conseguir constituir un hogar. Porque el hogar no son las paredes, no son los muebles, no es simplemente la relación mecánica o la relación de alguna manera conveniada entre dos personas. El hogar es más que esto, ¿no? Como estamos viendo. Es ahí donde hombre y mujer se encuentran para el entendimiento indispensable, donde el diálogo se hace un factor fundamental del proceso. Entonces, el hogar sería un templo en donde las criaturas deben unirse espiritual antes que materialmente. O sea, lo que efectivamente debe de constituir como elemento de ligación de la pareja y con el tiempo, con el surgimiento de la prole, de los hijos, lo que va a unir todos estos elementos, estos miembros, ¿no?, en la familia, es efectivamente el aspecto espiritual y no el material. El material, muchas veces, cuando le damos una atención exagerada, él desagrega la familia, disgrega la familia. Pero tampoco podemos entender el aspecto espiritual en el sentido fanático, como si fuera religión para cumplir. No se está tratando de esto, ¿no? Se está tratando mismo de una conciencia de la realidad espiritual, que antes que cuerpos, nosotros somos espíritus encarnados que tenemos responsabilidades. Así que es fundamental para nosotros avanzar en este entendimiento. De esta manera, con el equilibrio de la pareja y por lo tanto de la familia, nosotros vamos a tener el equilibrio entre sentimiento femenino y sentimiento masculino, constituyendo efectivamente en el ángulo recto el hogar. Esta es la situación ideal que este matemático puso y propuso en nuestro hogar en la charla que es relatada por hermana Laura a André Luis y que él registra en el capítulo 20 del libro Nuestro Hogar. Vamos observar entonces que el hogar no solamente es morada de los cuerpos, como hemos dicho, es residencia de las almas. Y vamos a examinar en la secuencia, ¿no?, los fatores fundamentales para el equilibrio de este hogar. Y el estudio es uno de ellos, ¿no? Aquí, el hogar y oración. Hogar es un santuario doméstico donde se cultive la oración y los sentimientos elevados. Esto son fatores cruciales y fundamentales para el equilibrio del hogar. Es un campo sublime de las más bellas floraciones y cosechas espirituales. Está en Misioneros de la Luz en el capítulo 6, también de autoría de André Luis. Vemos también que la familia, aquí va a ser una conversación de André Luis con Amaro, que él va a registrar también, y va a hablar un poquito del relacionamiento de la familia. Estamos situando hogar, situando un poco de la relación de la pareja para el equilibrio del hogar, un poquito la familia, y vamos a entrar entonces en el estudio del espiritismo dentro del hogar realizado por la familia, ¿está bien? Bueno, la familia tiene muchos desafíos en los tiempos actuales. Incluso algunos sociólogos, filósofos, nihilistas o materialistas tienen un pronóstico de que la familia está condenada ya, que la familia dejará de existir con el tiempo. Y os digo que están equivocados, seguramente equivocados, porque la familia fue, sigue siendo y seguirá siendo efectivamente la célula de la sociedad. Pero la familia no necesariamente la tradicional, patriarcal, a la cual estábamos acostumbrados hasta hace poco tiempo, ¿no? Es una familia que evoluciona, una familia que va trasladándose de la simple consanguinidad, que cuando equilibrada es respetable y debe de ser respetada, pero va caminando de la simple consanguinidad para la familia efectivamente espiritual, donde los lazos de la fraternidad
de la afinidad, del real amor, son más importantes que efectivamente las cuestiones relacionadas con el campo de la materia, que simplemente es un campo de trabajo, que es una oportunidad de construcción para la realidad espiritual. ¿Está bien? Entonces, Amaro está hablando para André Luiz en un cierto momento, ¿no? Porque él está casado y tal, y él dice, el amor de los novios, con 90 grados a la sombra, a veces es simple fuego de paja que deja tan solo cenizas. Y es lo que vemos ocurrir con mucha frecuencia, infelizmente. Las parejas se unen, a veces incluso se casan, o no se casan, hacen la relación informal, o una convención, un contrato, ¿no? Estable, como se dice, y bueno, 3 meses después ya están pensando en separación. A veces no llega un año. Y entonces el matrimonio que está apoyado, la relación o el encuentro de una pareja que está apoyado en la pasión, en los intereses del placer, de la satisfacción simplemente carnal, material, o egoística, o egótica, o basada en el orgullo de estar junto con el otro, con la otra, esto no es duradero, porque esta pasión solo es como un fuego de paja, quema muy rápido. Entonces dura de 3 meses a 1 año aproximadamente. Cuando la pareja insiste mucho, puede pasar un poco de esto, pero lo normal es de 3 meses a 1 año. Cuando entonces escucháis de alguien así, me he separado porque el amor se terminó. Bueno, respetamos mucho la opinión, pero es una opinión personal, porque de hecho el amor, si existe, no termina nunca. El amor no termina nunca. Lo que terminó fue la pasión, fue la ilusión que uno estuvo con el otro, y las bases de la relación no fueron bien establecidas. Así que tenían ilusiones que se fueron consumiendo muy rápidamente. Entonces el matrimonio, por encima de todo, es unión de alma con alma. Cuando se unen cuerpos o intereses, entonces intereses principalmente volcados para los aspectos del gozo, del placer, de la satisfacción o de las cosas materiales, bueno, esto va a gastar, ¿no? Aquí me recuerdo de Divaldo, ¿no? Que una vez escuché una charla, él diciendo el siguiente: cuando yo veo así un muchacho o una muchacha que están desesperados de amor por otro, ¿no? O por la otra, entonces yo digo, imagínele o la dentro de 80 años, a ver si perdura. Si el interés es solamente en el cuerpo, y uno imagina el otro con 80 años, ya la pasión se va muy rápidamente, ¿no? Porque no será la misma cosa, por más bello o bella que se quede la persona, pero el cuerpo se desgasta. Y si la pasión es volcada para el campo material, es por esto que muchos no soportan, ¿no? Y antiguamente los hombres a los 40 decían que era la edad del lobo, porque entonces a los 40 abandonaba a la mujer para agarrar una más joven. Con el tiempo, con la liberación de la mujer también lo hace hoy día, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que efectivamente nos está uniendo. Entonces, la pasión es responsable por todas las casas de muñeca que ofrece espectáculos de los más tristes, nos dice Amaro en la conversación que tiene con André Luiz. Y él va a destacar una cosa muy importante. La amistad pura es la verdadera garantía de la felicidad conjugal. ¿Está bien? La amistad pura, la pareja que no constituye por el diálogo, por permitir el conocimiento uno del otro, una amistad verdadera, profunda, pura, sincera, tiene muchas dificultades, porque es natural, somos imperfectos y las imperfecciones van a aparecer más tarde o más temprano. Entonces, si hay la amistad, podemos superar todo esto. Y sin los cimientos de la comunión fraterna,
y del respeto mutuo, el matrimonio pronto se transforma en pesada cadena de forzados de la prisión social. En aquellos tiempos, cuando este libro Entre la Tierra y el Cielo fue escrito, en los años 1940, 1950. Entonces, nosotros vamos a ver que hoy la gente no se siente forzada, se separa y ya está, ¿verdad? Entonces, raros siguen juntos, cuando no hay efectivamente esta razón más profunda que es el entendimiento, la amistad, el amor y el propósito efectivamente de constituir una familia equilibrada, un hogar equilibrado. Entonces, con esto, agradezco a María Giles, puede sacar la presentación. Nosotros vamos a seguir examinando entonces que el estudio del espiritismo es fundamental para nosotros que somos espiritistas. Y la persona que no es espiritista, entonces, no es fundamental para ella. Bueno, ella debe de tener sus convicciones. Yo digo, la reunión de la familia en torno de un propósito, de un ideal, es importantísimo. Sea la familia constituida por la pareja simplemente, o sea ya con los hijos o con agregados, porque a veces está un padre, una madre, o un hermano, una hermana, o alguien agregado a la familia, ¿no? El espiritismo nos trae una luz muy, muy importante, ¿no? No significa que otras religiones no puedan traer, otras filosofías de vida. Lo importante, vuelvo a destacar, es que haya un propósito y que la familia persiga junto este propósito. Nosotros que somos espiritistas tenemos el propósito de vivir mejor, no solo después de la muerte, pero ya a partir de ahora. Y vivir mejor no significa las cuestiones en el campo material, es vivir mejor con paz de conciencia, vivir mejor efectivamente en el sentido del equilibrio nuestro, de quien está con nosotros, de nuestra familia. Entonces, el estudio del espiritismo en el hogar es fundamental. Cuando ocurre el estudio del espiritismo en el hogar se constituye como una extensión del centro espírita. Una extensión. Y con el tiempo una luz se prende. Y vamos a ver que también podemos utilizar, muy especialmente, porque vamos a tratar aquí de 3 aspectos, por lo menos, del estudio en el hogar. Y uno de los aspectos será el del estudio del Evangelio en el hogar. Y también podemos utilizar en este día lo que llamamos de agua fluidificada, que auxilia en el reequilibrio físico-psíquico de la familia, o como prevención de disturbios incluso orgánicos o disturbios periespirituales de la familia. Trataremos un poco mejor más adelante, ¿está bien? Entonces, tuvimos estas nociones de hogar con André Luis y las breves palabras de Amaro dándonos la noción de familia. Y vamos a entrar en este estudio del espiritismo en el hogar que puede desdoblarse entonces en diversas formas. Vamos a tratar 3 de ellas. ¿Cómo puedo yo estudiar el espiritismo en mi casa, en mi ambiente, en mi hogar? Puedo hacerlo de forma individual. Puedo hacerlo en un horario que yo defina, en algún día de la semana, o todos los días de la semana, o 3 veces a la semana, como yo lo decida. Vamos a ver. ¿Qué es lo ideal? Bueno, el ideal es estudiar todos los días un poquito. El tiempo que dispongas, utilizarlo para estudiar. Bueno, el estudio individual, ¿por dónde va a empezar? ¿Qué hago yo? ¿Qué es lo que voy a leer? Bueno, empiece por Allan Kardec, lógico. El espiritismo surgió con el libro de los espíritus. Por lo tanto, el primer libro a leer es el libro de los espíritus. Pero ya lo he leído. ¿Ha leído el libro de los medios? También lo he leído. ¿El Evangelio según el espiritismo? Sí, también lo he leído. Muy bien, excelente. Ahora cielo e infierno. Bueno, este no. Bueno,
Cielo e Infierno é o segundo livro do Pentateuco, de los 5, ¿no? Que chamamos Pentateuco de Kardec. Es el segundo menos leído. Y la Génesis. Bueno, no sé, no. Bueno, ¿hay la Génesis de Allan Kardec? Bueno, sí hay. Y la Génesis es el menos leído de todos, ¿no? La gente se espanta porque es un tema más científico. Y, entretanto, es el que Allan Kardec más escribió de su propio puño. Y es un libro magnífico, como todos de la codificación. Así que, pero yo ya leí todos. He leído incluso más que esto, he leído que es el espiritismo en su más simple expresión, que Kardec también escribió. He leído el Principiante Espírita, que yo que sé, alguien sacó de la Revista Espírita. He leído también. Bueno, y también he leído la Revista Espírita, son 12 volúmenes que Kardec escribió, también he leído todos ya. Bueno, magnífico. ¿Qué hago ahora entonces? Bueno, vamos a estudiar Kardec entonces. Puede empezar todo otra vez, desde el comienzo ahora, sacando apuntes, no buscando informaciones y obras subsidiarias. ¿Qué es subsidiarias? Que apoyan el desarrollo de la doctrina. Leer León Denis. Todo esto individual, sí, tenemos la eternidad, ¿verdad? Pero no vamos a pensar que vamos a cumplir si no comenzamos. Empezar estudiando, entonces, establecer un horario por día o 3 veces a la semana. Ideal es todos los días. Media hora, 15 minutos, mejor 1 hora, como Carmen Cardona destacó una vez en un estudio que hacíamos. Mejor 1 hora por día. Si podemos, magnífico esto, 1 hora por día. Will Durant, que es un sociólogo, historiador americano, escribió que si una persona lee los libros correctos, los textos correctos, él hace una selección de textos, naturalmente no incluye el espiritismo porque no lo conocía, probablemente, ¿no? Pero hizo una selección de textos muy interesantes y tal, y dijo que una persona que leyera 1 hora por día, 7 veces a la semana, o sea, todos los días de la semana, durante 4 años, se haría un filósofo autodidata en 4 años. Así que una persona que estudia el espiritismo 1 hora por día durante 4 años, y los textos ya los tenemos seleccionados, son magníficos los textos, ¿no? El individuo se hace efectivamente un conocedor del espiritismo. Pero cuidado, teórico, porque ahí viene el otro aspecto que vamos a tratar más al final, que todo esto del estudio solo tiene sentido si nosotros lo ponemos en práctica. ¿Está bien? Bueno, entonces, el estudio individual, ahí está. Es una propuesta. Hablamos de Allan Kardec, León Denis, Camille Flammarion, Gelley, Aksakov, y César Lombroso, Ernesto Bozano. Estamos citando algunos, ¿está bien? Que son los clássicos, e depois viene toda a obra de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Juana de Ángeles, também obras que Ivone Pereira recebeu, los de Camilo, ¿no? que recibe Raúl Teixeira, e quantas obras temos, que são obras que necessitamos conhecer, verdade? A Amélia Rodrigues tem unos libros magníficos, ¿no? Ahí está, entonces, el estudio individual. Muy bien. Del Evangelio en el hogar. Una vez a la semana, es el clásico, estabelecer un horario, un día de la semana y un horario, 40 minutos, media hora, 50 minutos, depende, del Evangelio en el hogar. Aí estudiar mesmo o Evangelho. Pero ¿de que Evangelho estás hablando tú? Bueno, es el estudio del Evangelio de Jesús a la luz del Espiritismo. Pero ¿de qué hablas? ¿De los 4 evangelistas? Es decir, que espírita tiene que leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿El espiritista necesita eso? Lógico que sí. ¿De dónde salió el espiritismo a final de cuentas? Pero ya no hay el Evangelio según el espiritismo. Bueno, una vez estaba dando se llamaba curso para evangelizadores entonces, en aquel período, ¿no?
luego a los comienzos, era mi primer viaje internacional, ¿no?, que estaba haciendo, y un presidente de una federación hizo la siguiente pregunta cuando yo estaba diciendo que necesitábamos estudiar el espiritismo y el evangelio de Jesús. Él dijo, pero espera un poquito, el evangelio de Jesús ya no está incorporado en el espiritismo, ¿para qué estudiar el evangelio de Jesús? Y yo era muy joven entonces, ¿no? Digo, Dios mío, ahora cómo voy a responder esto para este hombre, pero los espíritus nos auxilian, ¿no? Y yo le dije, pero hombre, ¿cómo podemos levantar las paredes de una casa o de un edificio sin poner los cimientos? Él me miró con los ojos arregalados, no había pensado nunca en esto, era presidente de una federación, ¿eh? Y se asustó, ¿no? No había pensado de esta forma. Y los espíritus cómo nos auxilian, ¿verdad? El evangelio de Jesús son los cimientos. ¿Cómo vamos a levantar paredes y poner el techo si no tenemos los cimientos? Así que hay que conocer, sí, leer todo el Nuevo Testamento, no solo los 4 evangelistas, pero todo el Nuevo Testamento, hay que conocerlo, hay que leer, estudiar. Entonces, en el Evangelio del Hogar, podemos optar por leer solamente el Evangelio según el Espiritismo. Muy bien, y ahí nosotros vamos a avanzar. Pero ¿cómo voy a estudiar entonces los 4 evangelistas o todo el Nuevo Testamento? Puede hacerlo individualmente o puede incluirlo sin prisa también en el Evangelio en el Hogar. Una vez a la semana, unas páginas del Nuevo Testamento y un poquito del Evangelio según el Espiritismo, ¿no? Muy bien, pero el Evangelio según el estudio del Evangelio en el Hogar trae muchas ventajas para la familia, ¿está bien? Vamos a hablar un poquito, bien rápido sobre esto. Ventaja: no hay fórmulas ni rituales para realización del estudio del Evangelio en el Hogar. Cuidado. No tiene que empezar por una oración. Bueno, sí. Esto no es un ritual. Bueno, depende de cómo lo haces. Si yo ahora empiezo aquí y digo así, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros vuestro reino. Tú ahí, ¿qué estás haciendo? Hablando algo, no sé qué. Bueno, ¿qué oración estoy haciendo yo? Yo no estoy orando, estoy hablando palabras, ¿no? Sin poner atención ninguna. Esto no hace sentido. Entonces, orar sí. Orar para buscar la sintonía con los buenos espíritus. Espíritus familiares, espíritus que nos asisten en el hogar. Entonces, esto no es una fórmula, no es un ritual. Porque la oración no tiene que ser igual toda vez. Tiene que nacer del corazón, una conversación simple, ¿no? Y cada día uno hacer esta oración de la familia. Pero si nadie en mi familia quiere estudiar conmigo, entonces yo hago solo el individual, ¿verdad? No. Reserva un día, además del estudio individual, para el Evangelio. Aunque solo, no hay ningún problema. ¿Está bien? No necesita fórmulas. Va a ser una oración para empezar, una oración para finalizar. Si quiere, puede poner una botellita de agua fluidificada para cada miembro de la familia. Pero también puede pedir a los buenos espíritus que fluidifiquen el agua de la casa. No hay ningún problema en esto. Pero se puede poner una botellita individual para tomar un poquito cada día, sin ritual, por amor de Dios. Porque fortalece la organización física perispiritual. Porque los espíritus ponen buenos fluidos en el agua para que podamos entonces tomar. Sabemos que el agua es un elemento muy maleable a los pensamientos, a los sentimientos. Y los buenos espíritus vienen y depositan buenos fluidos que nos favorecen, ¿está bien? Es importante, entre otras cosas, el Evangelio en el hogar, porque permite a la familia analizar su relacionamiento bajo la orientación del Evangelio y promover los cambios necesarios a la buena convivencia. ¿Está bien? Promover cambios mismo, ¿no? Es el momento de poner, cuando las cosas no están bien, traer las dificultades que papá y mamá están viviendo, que mamá o papá están viviendo con los hijos. Es un momento de conversación ahí, a la luz de lo que se está leyendo. Yo me recuerdo de mi papá, ¿no? Que está hoy desencarnado ya, y que yo, aún joven, ¿no? Le escuchaba cuando hacíamos los comentarios del Evangelio en el hogar, y una vez era la lección sobre el perdón.
Y él entonces dijo, pero Dios mío, aquí está diciendo que yo tengo que perdonar. Esta semana misma tuve una pelea con fulano. Y él dijo que no quiere más hacer negocios conmigo. Y ahora aquí está diciendo para perdonar, tengo que encontrarme con él para pedirle perdón. Y no importa si tenía razón, quién no tenía, ¿no? Y ahí a la otra semana, unos 15 días después, en el otro evangelio en el hogar, llega él y dijo, hablé con fulano. Y él ahora ya quiere hacer negocios conmigo otra vez. Mira cómo son las cosas. ¿Está bien? Entonces, aplicar la lección para nosotros mismos, para la familia, la relación con las otras personas, ¿está bien? Es para influenciar en la buena convivencia. Muy bien. Facilita la ayuda de los bienhechores espirituales a todos los que viven dentro del hogar, aunque no participen, porque está allá en la Biblia. Cuando Dios entra en tu casa por intermedio de ti, toda tu familia es beneficiada. ¿Está bien? No importa que no participen, van a recibir conforme sus posibilidades, ¿no? Entonces, los bienhechores espirituales vienen, auxilian, traen familiares desencarnados para estudiar con nosotros en este día específico del Evangelio en el hogar. Bueno, también nos protege, porque dificulta la entrada de espíritus desorientados que deseen perjudicar a los miembros de la familia. ¿Está bien? Bueno, nosotros vamos dejar al final aquí del Evangelio para comentar un asunto que está relacionado con esto. Bueno, también posibilita el esclarecimiento y ofrece los elementos necesarios para el surgimiento del amor a Dios y al prójimo cuando la familia hace este estudio. Y, por último, el Evangelio en el hogar que queremos comentar nos trae la posibilidad de la formación de una barrera de protección al hogar. Ya había leído y escuché de Divaldo, confirmando esto, que los espíritus nos informan que la familia estudiando una vez a la semana el Evangelio en el hogar, por unos 30, 40, 50 minutos, ¿no? En 10 años se establece una barrera de protección en el hogar. Y esta barrera de protección va a auxiliar el hogar. Pero el Evangelio en sí estará beneficiando todo el vecindario. Si vivimos en un edificio, todo el edificio, los edificios vecinos, ¿está bien? Pero esta barrera de protección solo se va formando cuando vamos probando nosotros la perseverancia, la insistencia en realizar el Evangelio, la seriedad en hacerlo y cuando vamos aplicando aquello que vamos aprendiendo en las lecciones del Evangelio. Entonces los espíritus ven nuestra seriedad y van encontrando elementos para constituir con nuestras propias energías y las que traen ellos la barrera de protección en el entorno del hogar. Y estamos hablando del hogar, no solo de la casa, porque el hogar va con nosotros para donde vamos. Nosotros que cambiamos mucho. Mi mujer es diplomática, entonces a cada rato estamos en un sitio distinto. Nuestro hogar va con nosotros. La casa es otra, pero el hogar es el mismo. Porque el hogar, vean allá, es la unión de los sentimientos femenino y masculino. No dice respeto a sitio, a paredes. Está diciendo respeto al hogar, a la unión de estos dos sentimientos, donde hombre y mujer se encuentran para los entendimientos necesarios, indispensables. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos para la última parte del estudio que queremos comentar. Hay otras, pero vamos a poner el estudio individual, el estudio del Evangelio en el hogar y ahora el estudio de los demás libros espíritas, si somos espíritas, ¿no? Muy bien. O si queremos conocer el espiritismo. Pero, ¿cómo así? Ya el estudio individual, ya hablaste que se lee Kardec, se lee los clásicos del espiritismo, ¿no? Obras recibidas por Chico, por Divaldo, por Ivone Pereira, por Raúl, por otros medios, ¿no? Bueno, y de autores también encarnados que escribieron todo eso, pero ahora la familia también, entonces, el estudio de los libros dentro del hogar, con toda la familia. Sí, lógico.
lo hacemos hace más o menos de 2001 para acá. 19 años más o menos que lo hacemos. Vamos a empezar ahora, ya empezamos la relectura de la serie La vida en mundo espiritual o la serie André Luiz con nuestro hogar. ¿Está bien? Y vamos estudiando. Destaco que nuestra familia no es perfecta, tiene sus dificultades, pero es muy beneficiada en función de este estudio que hacemos todos los días. Todos los días la familia, a un comienzo no es muy fácil conseguir, lograrlo, porque no encontramos un horario, porque los miembros de la familia no, pero si la familia no quiere, bueno, si la familia no quiere, cuando mi mujer propuso esto, yo no quería y mi hija tampoco, porque no veíamos cómo hacerlo, ¿no? Pero la situación se fue poniendo y después de pasado un tiempo que estamos viviendo en un cierto sitio donde un local muy pragmático, ¿no? Y la casa estaba con un ambiente conturbado, la encontramos de esta manera y no había como limpiar este ambiente espiritual, ¿no? Y entonces el abuelo de Vera, después de 6 meses que ella había propuesto esta lectura todos los días en casa, el estudio, ¿no?, de libros espíritas, él dijo que la forma de limpiar el ambiente sería hacer esta lectura. Y entonces nosotros empezamos, no fui convencido. A un comienzo no teníamos un horario cierto, entonces había días que no conseguimos leer. Pasado un tiempo él vino y dijo, mira, yo quiero traer familiares, otros compañeros, espíritus que quiero traer para el estudio, pero como lo hacéis cada hora, no hay una constancia, no sé cuándo traerlos. Ahí definimos un horario fijo, ¿no? Y si acaso un miembro de la familia no estuviera en este horario algún día, se comprometía a leer lo que la familia había leído para el día siguiente dar seguimiento. Y empezamos entonces con Allan Kardec, naturalmente. Eran 2 páginas cada uno a leer, 2 hojas, quiero decir, 4 páginas cada uno. Así leíamos 6 hojas cada día. Y uno dice así, pero tampoco, ¿no? Tampoco. Cuando hemos visto, ya habíamos terminado el libro de los espíritus. Pasado un tiempo, el libro de los médiuns. Y así fuimos leyendo. Y en estos años, ¿no?, ya hemos interrumpido con nuestra hija, que está casada, y ya constituyó familia, pero en estos años hemos leído un montón de libros. Toda la codificación de Kardec, hemos leído los libros de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, los romances todos de Manuel, el Nuevo Testamento, no, los 4 evangelistas 2 veces, Memorias del Padre Germán 4 veces, y os digo, es una bendición. Pero si la familia no acepta, hazlo individualmente, informa que estás haciendo y pida para no ser interrumpido, y que cuando quieran agregar, están invitados para agregar, que pueden agregar. ¿Está bien? Entonces, cuando un miembro de la familia lo acepte, agrega este miembro y se sigue con el estudio. Esto es muy interesante porque nosotros conseguimos entonces instalar efectivamente el espiritismo dentro de nuestro hogar por los estudios y también porque nosotros vamos cambiando a la medida en que nos vamos concienciando de lo que estamos absorbiendo, vamos promoviendo los cambios. Y era esto que quería entonces, y he dicho antes que iba a comentar al final. No adelanta todo este conocimiento si nosotros no llevamos esto a la práctica. ¿Dónde está el reino de Dios? Jesús lo dijo a los discípulos, el reino de Dios está entre vosotros. Pero también podemos entenderlo, está dentro nuestro. El reino de Dios está dentro nuestro. Lo que tenemos que hacer es descubrirlo ahí adentro. Y la forma de hacerlo es por el desarrollo intelecto moral, nos dice Allan Kardec con los espíritus superiores. El desarrollo intelecto moral. Por esto nos dice el Espíritu de verdad en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 6. Espíritas, amaos e instruíos. Desarrollo del aspecto del sentimiento y
del aspecto intelectual. De ahí la importancia de este equilibrio. Bien, esto nos da esta noción y nosotros ahí tenemos un tiempito, ¿no, María Giles? Si alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa que quiera poner, estamos a la orden para responder. No escucho, María Giles. Ahora. Sí, he terminado, sí. A ver si hay preguntas, ¿no? Yo vuelvo. Paola nos perguntou, então, se os hijos são pequenos, como podemos incluí-los em el estudio del Evangelio en el hogar? Bien, los niños no van a tener interés por lectura de adultos, pero hay varios libritos que son para niños. Entonces, buscar esto, a veces están a la venta libros espíritas, ¿no? Están a la venta por internet, como ebook, o se encuentra algún PDF, ¿no? Entonces, si no se puede comprar físicamente, bajar esto. Hoy los niños tienen mucha facilidad para ver, ¿no? En sus iPads o sus tablets, ¿no? Así que, en un momento del estudio del Evangelio en el hogar, leer con ellos una pequeña historia, alguna cosa del librito, y si ya pueden leer, pedir que ellos lean y comentar con ellos, ¿no? Que les interese esto. Ah, pero si son muy pequeñitos, aún no tienen, ¿no? Ni siquiera pónganlos ahí junto para que ya creen el hábito. Ah, pero quiere jugar en este momento, déjale jugar con el juguete. Los niños tienen atención difusa. Ellos pueden poner atención en varias cosas al mismo tiempo. Por esto los papás no se equivoquen, que los niños no les podemos engañar, ¿eh? Porque ellos saben lo que estamos haciendo en la otra habitación. Ellos son muy atentos, ¿no? Mismo cuando no parezca esto. Es muy raro un niño que no tenga esta atención difusa. Después, conforme el tiempo va avanzando, nos vamos poniendo más adultos, vamos perdiendo. Algunos conservan esta capacidad, pero la mayor parte de nosotros la pierde. Pero los niños, ellos están atentos a varias cosas al mismo tiempo. Están jugando con sus juguetitos ahí y están poniendo atención a lo que están hablando a los adultos. La prueba de esto es que a veces levantan la cabeza y participan de la conversación. Así que no hay ningún problema. Ah, pero le gusta comer una galletita y me pide la galletita justo a esta hora. No, esto no es falta de respeto, no es propio del niño. No hay ningún problema que él coma una galletita en esta hora, ¿no? Si la pide, si no la pide, no hay ningún problema. Siga con ¿no? el estudio. Y conforme vayan creciendo, si ya tienen, ¿no? Van entonces pasando para los libros más, ¿no? De su edad, digamos así, hasta llegar a la condición de participar del mismo estudio. Si ya tienen alguna edad y les interesa y tal, pueden participar del propio estudio. Os digo, cuando empezamos el Evangelio en nuestro hogar, yo tenía 14 años, no menos. Dios mío, si era menos, 4, 6, 10 años. Yo tenía 10 años y mi hermano tenía 4 años, Geraldo. Bueno, empezamos y yo hacía los comentarios. Nuestro papá viajaba mucho, ni siempre estaba, y la mamá no leía, ¿no? Entonces nosotros mismos hacíamos la lectura y comentábamos. Cuando mi hermano alcanzó 8 años de edad, un día preguntó, ¿puedo comentar? Ele se sentava e quedava todo o tempo acompanhando, mirando, não? E tal. E com 8 anos perguntou, ¿puedo comentar? Lógico que sim, não? Com 12 anos hacía charlas em el centro espírita que criamos en la ciudad. ¿Está bien? Así que dales la oportunidad y ponga cosas que les interese, porque entonces les va a gustar estar en el estudio. ¿Está bien? Paola, gracias por la pregunta. Magnífico. María Gili, si hay más alguna, parece que sí.
Juana entonces preguntó, para quedar grabado aquí, yo comprendí que el hogar es cada uno de nosotros y va a donde vamos, ¿no? Sí, exactamente esto. El hogar es la conjugación de los sentimientos femenino y masculino. ¿Está bien? Cuando hay solo la mujer o solo el papá, tiene que cumplir los dos sentimientos. Es más difícil, pero es posible. ¿Está bien? ¿Se puede constituir un hogar solo de mamá y hijo? Sí, se puede. Un hogar solo de papá y un hijo? Sí, se puede. ¿Puede tener un hogar solamente de la pareja? Sí, puede. Estos dos sentimientos constituyen el hogar y lo podemos ejercitar en todas estas situaciones. Y si hay este equilibrio, entonces, del sentimiento femenino y el sentimiento masculino, entonces, en estas dos situaciones, ¿no?, de este equilibrio aquí, tenemos el hogar. Y para donde vamos, el hogar irá con nosotros. Entonces, yo voy a poner el ejemplo. Vivimos en Brasilia. Ahí empezamos, antes de constituir matrimonio, nosotros instituímos un estudio del Evangelio en el hogar. Antes de casarnos. Entonces, cuando nos casamos, ya teníamos una creación de una cierta ligación. Bueno, con el tiempo se fue formando, vivimos ahí algunos años. Y cuando salimos por primera vez, ya había la protección espiritual constituida. Y fuimos para Uruguay, para vivir en una otra casa, lógico, pero nuestro hogar fue con nosotros. Y la protección espiritual también nos acompañó. ¿Está bien? Solo para dar como ejemplo. Entonces, el hogar es aquello que nosotros creamos con nuestros sentimientos, con nuestra relación, con nuestra amistad, con el amor que vivimos entre nosotros. Y entonces esto es efectivamente el hogar, el equilibrio entre los sentimientos femenino y masculino para la constitución de este ángulo recto que se llama hogar. ¿Hay más alguna? Sí, hay otra, ¿no? Leída. Muy buena pregunta, Leida. Se vibra por el espíritu que entra de súbito al hogar cuando atraído por los estudios espíritas, o se deja que escuche las lecciones? Las dos cosas, ¿no? A veces vienen espíritus un poco efectivamente densos, ¿no?, como dice Leida, pero oramos por ellos, ¿no? Y normalmente, si estamos estudiando ya, hicimos la oración de inicio, pedimos protección, pedimos que los espíritus nos envolvieran y que envolvieran también la espiritualidad presente o que llegue después. Ya oramos pidiendo protección. A veces son los propios espíritus familiares o protectores del hogar que traen estos espíritus para participar, porque ellos tienen necesidad del estudio también, ¿no? Entonces, si ya estamos en la lectura, seguimos la lectura. Percibimos la entrada, decimos en pensamiento, bienvenido, que Dios te ampare. Y seguimos con la lectura. El comentario, ellos van a participar. Cuando llega al final, la oración final, entonces, hoy vamos a orar, y muy especialmente por un hermano que entró en tal momento que estamos haciendo la lectura, que reciba nuestras vibraciones de cariño, de fraternidad, que es muy bienvenido, le percibimos un poco sufridor, esperamos que nuestro estudio le haya aliviado y le dé elementos para poder entender lo que le pasa y que los buenos espíritus le asistan y le acompañen ahora para volver, no, a su sitio o para un hospital, un sitio donde va a ser recogido. Porque hay muchos que son asistidos a partir del Evangelio en el hogar. Vienen, asisten, a veces no consiguen comprender mucho, salen, pasan la semana, vuelven otra vez, escuchan la lección, van recapacitando, se van transformando. Pasado un tiempo, aceptan la invitación para ir a una colonia, a algún sitio en el mundo espiritual que van a recibir entonces la asistencia. ¿Está bien? Gracias también por la pregunta. Muy bien. Es muy importante el respeto.
E se queremos nosotros ser respetados, necesitamos respetar a los demás. E ter uma conversação com a família. E dizer, mira, eu compreendo que para vosotros isto não tem a mais mínima importância, mas para mim sim tem importância. É incluso um fator de equilíbrio para mim. Eu necessito, não, o estudo. Então, nós vamos combinar isto. Eu, tal dia, tal hora, eu vou fazer meu estudo. Me vou cerrar, aunque seja em el serviço, ou em uma habitação outra, não importa. Me vou cerrar aí, vou fazer meu estudo e eu pido por favor que não me interrompa. E se por acaso golpearem a porta ou hicierem ruído, eu não vou abrir neste momento, porque será um momento mío com Deus. Como eu sugiro que vosotros tengáis momentos vuestros com Deus. E se queréis estar comigo, sereis muito bem-vindos para estarmos juntos com Deus. Porque eu vou buscar estar com Deus, eu necessito isso. Então, eu pido por favor que respeitem. E combinar, se não respeitam, manter o que se cumpriu, que golpeiem a porta, que hagam ruído, que hagam o que quieran, que llorem, pero neste momento nós vamos estar fazendo nosso estudo e não deixar-se perturbar, porque os elementos desgregadores, os espíritos inferiores, nesta hora vão a perturbar, vão querer dificultar para que não se haga, pero se uno insiste, eles então se ponem em polvorosa, se ponem loucos, porque de este ambiente, se em el serviço onde estamos cerrados, aí em nosso momento do evangelho, a luz se prende e se vai expandindo e eles não logram quedar-se, então se ponem loucos. Se a pessoa insiste, e hemos visto já que é necessário persistência, com o tempo vai protegendo toda a família, não? Eles entram, porque se há pessoas que eles estão atraindo, entram, pero ao momento de fazer nosso estudo do evangelho em lugar, eles ou quedam para estudar ou se marcham porque não suportam. Tudo bem, Susana? Perseverança, Susana, não desanimes, está bem? Sim, Maria Riles. Para quedar gravado, Maria Riles disse, estas pessoas que às vezes incluso cambiam de país, ou às vezes vão para a universidade, não? E formam aqueles grupos de pessoas às vezes estranhas e vivem por um tempo juntas, não? Por questões de economia, não? Ou então vão por intercâmbio estudantil e agregam a uma família por um tempo. Estas pessoas que estão temporalmente juntas constituem uma família temporal, sim, se constitui. Agregarão, não, pessoas, vamos dizer, já tivemos esta situação, eu vivia na República com 10, 11 pessoas, em um departamento de 3 habitações, e era bastante confuso, muito difícil, pero com alguns se estabelece uma afinidade mais ampla. E são todos hermanos, não? Porque somos hijos de Deus, somos da mesma família espiritual, de hecho, não? E por alguma razão nos encontramos. E se é possível que contribuamos para que haja equilíbrio entre nós, bom entendimento, magnífico, não? Vai haver momentos de atrito, de dificuldade, porque é natural, porque somos pessoas diferentes, recebemos diferentes educações e vamos ter momentos mais tensos. Pero se pode incluso melhorar isto se nós oramos por todos, não? Eu os digo que em la experiência que he tenido, como eu comecei a trabalhar neste período, ¿no?, de estudo na universidade, então eu não podia mais viajar nas vacações, tinha só um mês de vacações ao ano, então todos se iam nas vacações da universidade e eu me quedava solo em el apartamento. E naturalmente fazendo meu estudo individual, meu evangelho em el hogar, uma vez a la semana, e o ambiente estava magnífico, um ambiente tranquilo, não? Um dia chego do trabalho e entro em el apartamento. E ao entrar eu pensei, alguém chegou. E havia chegado um. Porque ao entrar uma pessoa cambia o ambiente, não? Pero nós estamos convivendo por algo. E naquele entonces nadie quiso estudar comigo o espiritismo deste grupo, nadie, simplesmente, não? Pero eu segui estudando e ia à Federação Espírita Brasileira, que estava a 500 metros de onde eu estava vivendo, não?
Entonces hay que respetar a todos, pero mantener nuestras convicciones y nuestras prácticas, como nosotros tenemos convicción, no sin ánimo de perjuicio a nadie, al contrario, al revés, de siempre auxiliar a todos y hacer lo mejor que podemos. Ni siempre lo logramos en función de nuestra limitación, inferioridad, imperfecciones que tenemos, pero si algo pasa, recapacitar, si es necesario pedir perdón y seguir hacia adelante. Somos, en estas circunstancias, familias temporales.